del nudo al infinito. Siempre viviré. Bienvenidas a Hechas un 8, un espacio en donde enfrentamos lo que nos detiene para caminar hacia lo que fuimos llamadas a hacer. Entonces, hoy vamos a tener un espacio súper chévere. Vean nuestra pinta, por favor. Porque, ¿cuándo es que juega Colombia? El miércoles. O sea, ya jugó. A ver, y ganó. Yo sé. Predicciones de esta mesa. Por fe ya ganamos el mundial. Bueno, y también porque el nudo de hoy es muy interesante y es el nudo del miedo. Entonces, también queremos hablar un poquito hoy de lo que está viviendo este país. Los colombianos, posiblemente, muchos estamos con miedo o muchos están con miedo porque no saben qué va a pasar, si va a ganar la derecha, si va a ganar la izquierda. No sabemos cuáles son los miedos de la derecha, cuáles son los miedos de la izquierda, por qué la gente vota, por qué deja de votar, por qué se cambia de bando. O sea, hay un montón de discusiones y formas tal vez de pensar de muchas personas y queremos abordarlo un poquito también. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Por qué es el miedo? ¿Qué es el miedo, Luzda? El miedo es una emoción básica que todos tenemos. Hay que tener claro es que todos tenemos miedo. O sea, es universal, pero es una respuesta, digamos, biológica ante una situación, ¿sí? Puede ser como el huir de algo, angustia hacia algo. Puede ser, de hecho, es una función adaptativa, ¿cierto? Digamos que el cuerpo genera el miedo para reaccionar, sea huir, pedir ayuda, digamos que es como llamémoslo así, es lo más natural. Sí. ¿Qué pasa cuando ya no es natural? Es cuando el miedo persiste, está todo el tiempo. Además que el miedo puede ser real ante una situación específica, digamos un acontecimiento que hayamos vivido, de pronto miedo a un animal o algo así, pero también existen los miedos irreales o imaginarios, ¿cierto? Que está en la mente, difícil. Uh-huh. A un objeto imaginario. Y entonces, ¿cuál es el tema ahí? Cuando son imaginarios, porque empiezan a producir otras emociones, otras sensaciones que ya no son tan chéveres, ¿cierto? Total. Entonces, por ejemplo, el tema de las fobias. ¿Alguna de ustedes sufre de fobia a algo? Fobias. Pues, Mira que no. Mío ciertos ¿Bichos? animalitos. Yo le tengo miedo a las alturas. Pues primero porque también sufro de vértigo y pues también es un tema de salud, pero también le tengo miedo. O sea, yo no me puedo acercar a una ventana, pero también a las serpientes. De hecho, no las puedo ni imaginar. Entonces, no. Entonces, esos también son algunos tipos de miedo. Entonces, ¿qué creen que pasa en el cerebro cuando se genera el miedo? Que hay una conexión, tú lo hablabas en algún momento, ¿sí? Una conexión entre la amígdala y el hipotálamo, lo que genera como una reacción, ¿cierto? Entonces, por eso es cuando estamos como en sensación de huida, de alerta, y bueno, hasta ahí todo perfecto, ¿cierto? Entonces ya nosotros podemos aprender también el miedo por asociar. Entonces, de pronto, si tuvimos un accidente o, bueno, alguna situación determinada, eso nos va a empezar a generar sensaciones. Por ejemplo, yo cuando estaba aprendiendo a conducir, como a los, bueno, ya casi 2 añitos, tuve mi primer choque. Duré 3 meses sin sacar el carro, niñas. ¿Cuántos años tenías? No, eso fue ya grande. Ay, a mí me pasó algo parecido. No sé cuántos años Algo tenía. parecido. ¿Sí? Sí, claro, porque yo colocaba estacionarias todo el tiempo manejando. Para no me sigan, Pues estoy para aprendiendo. no, sí, el letrero. No, sí, en ese tiempo todavía no había el letrerito. Pero yo me acuerdo que a mí me daba un dolor de estómago. Yo El miraba ese carro y nervio. yo, Sí. no quiero sacar, pero me toca. Claro, porque yo tuve y no fue un choque, Sí. pero sí como un evento donde eso genera pues a veces como esa sensación de que algo se quebra y esa confianza como de uno mismo. Se quiebra. Sí. Entonces me pasaba igual. Me daba una sensación en el estómago. Yo decía, No, pues, no creo Que que uno pueda. cree que le va a pasar todo el tiempo. A mí me pasaba eso. Fueron 3 meses en los que no pude volver a conducir hasta que, bueno, ya uno vuelve otra vez a agarrar confianza. Entonces eso es por aprendizaje, por experiencias. Porque es que en mi caso, bueno, sí, yo estaba aprendiendo a manejar y resulta que
pues mi mamá dijo, no, pues vaya sola, aprenda. Claro, no hay, bueno, yo ahí digamos que tenía como adrenalina, pero no tenía miedo. Yo, bueno, no sé qué. Me dio fue miedo es porque una vez dejando el carro estacionado, lo chocaron. O sea, lo volvieron nada y yo, Dios mío, qué miedo llegar a la casa con el carro así. Con el carro dañado. Claro, que no lo estrellé, me lo estrellaron. Esa fue Ay, No, no. la mamá. Entonces, Sí, miedo también de las eso es. experiencias vividas. Pero también está el aprendizaje vicario y es cuando observamos. Y creo que de niños nos pasó, bueno, a los niños les pasa mucho. Cuando uno es niño no le tiene miedo a nada, ¿cierto? Por ejemplo, yo veía un video en algún momento que tenían niños, era como un experimento y les colocaban serpientes, obviamente serpientes, pues que no picaban, y ellos normales, pero cuando veían de pronto un adulto que le empezaba a tener pues, como miedo a la serpiente, entonces ya ellos empezaban a generar una reacción. Entonces ese tipo de aprendizaje por observación nos pasa mucho de niñas, ¿no les pasa? Sí. Sí, claro. Sí, Ujú. claro. Pero le enseñan a uno a que hay que tener miedo. Más Exacto. bien, ¿no? Lo que llaman el miedo aprendido. Exacto. El miedo Porque aprendido. hay miedo que se genera por situaciones que uno vive. Ujú. El miedo que no está pasando nada y uno ya se imaginó de todo en su cabeza. El miedo que va a imaginario pasar. este. El miedo aprendido, y ese es, me parece que es súper importante hablarlo porque ese miedo aprendido también surge no solamente de personas cercanas a uno, sino esas narrativas externas que a través de esas palabras buscan reducir la personalidad y el estima de uno. Entonces, ese miedo Ujú. va muy ligado a un tema de violencia Mm. porque es bien fuerte. Ujú. Ese miedo, o sea, que se genera, ese miedo como aprendido también. Mm. Sí, es verdad. Y están los miedos socioculturales, que creo que es un poco de lo que hablabas al inicio y es, pues eso también depende del país donde estamos, lo que nos han enseñado, digamos, en cultura como país, la sociedad. Entonces también eso empieza a generar ciertos temores de acuerdo como al lugar donde tú vivas. ¿Cierto, Muy Marce? cierto. Sí, así es. Por eso, como lo hemos dicho, vamos a hablar de un nudo que es silencioso, pero muy poderoso. Y como lo estamos hablando, es del miedo. Es como esa voz por allá interna que por lo general no le dice nada, por lo general no dice nada positivo. Le dice, no puedes, eres incapaz, le va a pasar algo. Entonces, por eso vamos a hacer unas preguntas reflexivas para que las podamos. Llegó la sesión de sus preguntas. reflexivas. ¡Qué miedo, Marce! Bueno, ¿qué has dejado de hacer por miedo? Ahora, chicos, ¿qué han dejado de hacer por miedo? Muchas cosas. Yo, por ejemplo, dejé de estudiar lo que quería, porque yo desde pequeña quería ser músico, cantante. De hecho, me hice hasta mi mapa de proyectos y allá tenían primera plana que yo iba a grabar un disco. Y pues no, porque decían como que eso no daba plata, entonces que tocaba primero estudiar una carrera que diera plata. Entonces, sí, realmente pospuse eso. Ujú. Pero sí tiene un poco de verdad eso que estás diciendo. Porque yo investigando. Yo sí investigué. Investigué con la vida, no que me lo leí. Me di cuenta que uno, para poder ser músico y dedicarse a la música, tienes que tener un músculo económico. Entonces, si no tienes cómo patrocinarte, porque todo es dinero, sobre todo hay que meterle mucho dinero a promoción, a que la gente te conozca, porque hay un montón de artistas en la vida. Entonces, Todos no era quieren miedo. cantar. No, ese es un Era sabiduría. Y en ese tiempo no habían realities de música, No, sino nada. no lanzarse, entonces no. Y a mí me pasó lo mismo que a Luz. O sea, yo soy arquitecta y yo quise ser músico, pero aquí pasó algo y fue que mis papás me metieron el miedo. Me dijeron, ¿música? Pero ¿eso de qué va a vivir? Eso que estás diciendo mis papás. Mi mamá, mejor porque no te dedicas, pero fue bastante irónico porque no te dedicas como a otra cosita, de pronto a cuidar niños, de pronto, o sea, me bajó así el globo ese que yo tenía, yo, bueno, yo me puedo Se dedicar lo a la pinchó. música. Me lo pinchó terrible. Y me infundó el miedo porque ya después como que uno dice, no, sí, uno de qué va a vivir, ¿cómo le ocurre? Y sí, es verdad, mejor otra cosa. Y sí, ¿qué tal eso uno no le... Y efectivamente todo eso empezó a quedarse ahí. Ahí es donde empiezan esas palabras negativas. Pero ¿sabes qué? Lo del- que pasa que cuando, bueno, te llenas de miedo y no quieres hacer eso que de verdad anhela tu corazón, viene la frustración.
¿sí? Lo que Entonces, pasa es que como uno Yeah. no experimentó eso, a uno le queda el sinsabor. Bueno, y si yo le hubiera Sí. dicho que hubiera pasado. ¿qué Y hubiera eso es sido? un miedo que de cierta manera uno dice, Tocar el paso. exacto. El hubiera Diferente, sido. por ejemplo. El aquí- que hubiera ¿Qué sido. hubiera sido? Sí. Exacto, ese sí, porque miedo. diferente, por ejemplo, cuando uno dice, Lo "Es que hice". yo saqué una tarjeta de crédito. Ah, no, pero es que... Me endeudé. ¡Qué miedo! Y empezaron a llamarme de Rusia a cobrarme. Pues claro, ya ahí uno dice, no, yo no quiero volver a pasar la situación. Entonces, pero ya es la diferente. diferencia entre, como dice la Biblia, dice que el sabio ve el peligro y se aparta. O sea, pa- Pero el necio Ve el peligro y se manda. se va a 5 tarjetas de crédito. No, después, qué miedo para poder pagar. Ay, Sí, qué duro. Pero yo pienso que si hay cosas que, digamos, esa frustración llega es porque uno no hace de pronto ese paso Ujú. para decir, bueno, pero ¿qué tal si yo lo hubiera hecho? Y Sí. a la final uno, en cierta manera, gana experiencia, pero Sí. también dentro de eso hay que tener la prudencia de no a todo decir sí, 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 importante. sí. porque ahí hay otro tema que también lo vamos como a profundizar y es el costo de que muchas veces ese miedo. Claro, O bueno, muchas sí, veces te haces de tomar también decisiones que son inapropiadas o que ya uno dice, no, es que definitivamente no es sabio tomar esas decisiones. Ujú. Y no es cuestión de miedo, porque a veces en la narrativa está, no, es que eso es por miedo. No, muchas veces no es miedo, es simplemente que hay que aprender a tener prudencia para tomar buenas también decisiones. buenas decisiones. Sí. Yo experimenté es el que hubiera sido y lo enfrenté, porque siempre lo quise. O sea, desde que tenía 16 años que me gradué del colegio, siempre quise ser músico, cantante, quiere que hacerme un disco, componerme una canción. Y ya cuando fui grande, después de ser arquitecta y veo a Dios también ahí como haciéndose presente, y bueno, por ahí algún día les contaré la historia, pero vi cómo pude enfrentar, entre comillas, el miedo a decir, ¿será que esto sí funciona? Porque juegan muchas cosas ahí, como en ese revoltijo de saber si funciona, si no funciona, de si ya estoy muy grande, ya si no estoy muy grande, si es un plan B, si sí, si no, toda esa duda que acompaña es el fondo es el miedo. Cuando ya lo enfrento y lo hago, que me compuse unas canciones, me grabé un disco o lo que sea, unas canciones, dije, ah, no, esto es fácil. Ah, no, esto Venciste funciona. el miedo. Ah, no, esto está bueno y listo. Entonces es como también decir, él lo hubiera sido si no está dentro del panorama ese, si hay que hacer muchos sacrificios y uno en poner una balanza si vale la pena una sabiduría implícita de Dios, pero si definitivamente no es tan riesgoso y está ahí como que parece que funciona y parece que Dios hasta te lo aprueba y todo, no, sin miedo, sin mente, como dijo Luz Dari, sin mente. Sin mente con las Barbies. Vamos a hacerlo porque ahí ¿Qué no, sabiduría rodea esta mesa? porque ahí se nos arranca de la Sí. piel, de las células de la mente, la frustración. ¿De qué hubiera sido? Que es algo que pesa cuando uno ya está más grande, ¿no? Y mira que el tener como recurrencia en el si hubiera, El si hubiera. empieza uno a como a generarle una contrarrestación como a la fe y a la confianza. Claro. Es como si En Dios y en uno mismo. te convirtieras como en alguien perdedor, como que no puedes. Siempre Y pierdes. se conforma, que no puedes. una Sí. persona que se conforma. Exacto. Y ni de aquí no salgo Ni y no está en sé. su zona de confort Sí. y está ahí en un stand-by. Y que pasa Exacto. el tiempo y que ya no lo voy a hacer. ¿Y sabe qué? Y sabe que uno debe ponerse las pilas para uno saber hacer las cosas que a uno le gusta. Mira, aquí yo estaba leyendo ahorita, me acordé. Ah, sí, Mira todas lo que dice, tenemos un haz más de lo que te hace feliz. Y dije yo, a mí me hace feliz componer una canción. Transmitir mi arte, lo que pienso tras de una canción. Hay que hacer canciones. Esto. Mensajes. Mira, dice, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Eso, o sea, sí, señora. Enamórate de la vida, ¿ves? Eso. Aquí se vive el momento. Muy Con sabiduría, bueno. Sí. Pero Bueno, sí. hagamos otra pregunta. Ay, Una Max. preguntita. ¿Qué decisión lleva tiempo postergando a raíz del miedo? ¿Decisión? Uy, pero a ver, pienso, oh, por eso. En mi caso, Uy, calor, calor. Yo. Y Bueno, yo no sé si es que es miedo o qué, no sé. Porque, por ejemplo, yo fui una persona que practiqué mucho el deporte Sí. y después dejé de hacerlo, me ha costado. ¿Te ha costado Ay, ve, tomar sí. como si Me ha hubieras costado tener Me esa entiendo, disciplina te para entiendo, hacer. sí.
sí, para ser disciplinada en eso. No, porque para eso sí está disciplina. Ay, sí. Yo no sé si es como, y puede como traducirse así el miedo a salir de esa zona de confort Sí. para generarle al cuerpo ese, venga, hay que dar. Ujú. Bueno, en mi caso, aunque ya lo cumplí, Que lo logré. aunque ya lo logré, lo vencí, era independizarme. Sí, a Qué veces bueno. muchas mujeres les da como miedo independizarse, como también soltar un poco como de estar en la casa, que Como ya la tiene seguridad. todo hecho, claro, Como la seguridad. inseguridad, La seguridad de que de pues estar. no va a poder, así como lo que dice el miedo, usted no va a poder, que va a pasar, sí, pero no, definitivamente hay que dar el paso y hacerlo, en mi caso, entonces, Hay otro miedo Pero que yo sí. creo que también es como el miedo a casarse. Uy, hablemos de miedo. ese video. Sí, sí, sí. ¿Acá se identifica con ese señor? Levanten la mano allá. bueno, Yo ya me el casé. en sí ya lo venció. Es verdad. Bueno, es que puede ser miedo porque, bueno, ya estás como en lo que tú decías, en algún momento Miedo lo hablábamos con Mari, que llega un momento como de paz y tranquilidad, pues porque la tormenta ya pasó. Bueno. Y uno le da miedo como, Sí, señor. Sí, señor. sí, no sé, puede que uno no vuelva a sufrir, pero uno dice, ay, no, o sea, esta tranquilidad está Paren de chévere. sufrir. ¿Mm? Exacto. O sea, casarse igual, sufrimiento. Ay, sí, no sé. Por ejemplo, tú ya venciste el miedo a casar. Lo vencí. ¿Y sabe qué? Que es que los miedos también se gestan de los fracasos. Claro. Cuando uno ya ha vivido el matrimonio y se fracasó y se divorció, cuando uno le tocó ser mamá soltera y resolver. También. Entonces, toda esa cantidad de discursos, porque eso se convierte en una voz interior de la que hemos hablado antes, uno ya está aquí como estructurado de cuidado, peligro, casamiento, peligro, hombres, Ya va a peligro. pasar lo mismo. Peligro. Yo le decía a mi esposo, yo a todos les ponía X roja encima, X roja encima. Él, no, X roja, así igual que lo que hablábamos ahorita antes de empezar a grabar. Que le decían, bueno, Luzda, le vamos a presentar a alguien. Yo no. No, eso no queremos. ¿Dónde está? Y a veces uno hace esta cara porque está herido con la vida, con los hombres, con el matrimonio, con todo. Vea. Me ha pasado. Pero sí. Pero sí, pero también está el miedo a quedarse solo. Y creo que Otro miedo. muchas se pueden identificar como el pensar en envejecer solas o que pase el tiempo, porque pues donde está escrito que hay una edad para casarse, pero pues a veces pasa eso. Entonces creo que son como la cara, Las dos caras de la se moneda, oponen, sí. pues sí. Exacto. Pero hay algo importante que lo hemos aprendido, ya lo hemos aprendido, Sí. Dios nos lo ha enseñado. Y es que no, dice la palabra en Génesis que no es bueno que el hombre esté solo, le va a hacer ayuda idónea, ¿sí? Y cuando uno entiende como el diseño de Dios, que no es bueno ni que nosotras estemos solas, nuestro diseño entre comitas, es para ser esposas, para ser ayudas idóneas. O sea, de algún hombre que Dios tenga, Sí. del que Él ya eligió, nosotras, ese es el diseño. Y cuando uno se adhiere como al diseño, pues ya le va como bien, es lo que yo he concluido. Cuando ellas me preguntan qué, cuando yo entendí qué ese era el diseño, dije, se me quitó todos esos argumentos que yo tenía de nunca más voy yo a volver a casarme. Nunca más yo, ¿para qué? Eso, qué pérdida de tiempo, uno está bien solo, tan chévere uno de esa cama 2x2 para uno solo. Sí, nadie me dice lo que tengo que hacer, yo hago todo lo que yo quiera, yo me mando, yo subo, yo bajo. Y todo de esa forma chévere, una buena vida, que es lo que estábamos hablando ahora. La Vuelve paz, uno pues, independiente. la independencia, Sí, exacto. la comodidad, la paz. Dentro de eso Como también está el temor de casarse mal. También. Sí, señora, porque El antes miedo uno a se casarse casó mal. mal. Antes uno se casó mal. Marta todavía no se ha casado. O puso Se el emparentó ojo mal. mal. Entonces, se Puso el ojo mal. eligió mal. Aquí todos hemos elegido mal. Sí, no. Elegí Claro. Entonces Bastante también mal. es- Pero venga, también hay un miedo y es como volver, como acercarse a la persona. O sea, yo creo que a los chicos les pasa como de, uy, cómo llego a ella, cómo le empiezo a hablar, pero uno de mujer también como, ay, qué miedo que me empiecen a cortejar. ¿sí? Porque O sea, es que ya perdí la práctica. Eso ya es parte de práctica. sí, como volver a entrar en confianza, no sé. Hay muchos miedos. Claro, hay muchos. Yo he escuchado a mucha gente hablar que dice, uy, no, es que uno ya vivió eso, qué pereza, otra vez volver a conquistar, que todo Sí. es un desgaste, una energía, Sí, sí, un montón de tiempo que uno como ya a veces ha perdido el tiempo en esas cosas, ya como que uno mira y dice,
No, y además porque así. tomas la energía e inicias. ¿Y qué tal que no? Entonces el miedo también, como va a decir, ay, yo por aquí la invito a salir, pero tomen café, vaya y tomen café. Acepte la invitación. Acepta la invitación del amigo que le está tomando. Pero está bueno eso que estamos hablando de cuando uno eligió mal. Porque en realidad lo que debería ser el derecho de las cosas es que Dios lo quiere a uno en pareja, porque Dios institucionalizó el matrimonio. Como lo primero, usted mira en la Biblia y empieza con un matrimonio, ¿cierto? Adán y Eva. Y luego termina la Biblia, Cristo y la iglesia. Es algo importante, mejor dicho, para Dios. Entonces, cuando uno entiende también ese diseño, ese trasfondo espiritual, pues uno ya se quita, lo estaba diciendo, se quita uno los miedos, la mano de cosas que uno tiene en la mente, nunca más, y el no, la X roja, uno dice, bueno, está bien. En mi caso fue así, está bien, esa es tu voluntad. Muéstrame cómo, cuándo, dónde, con quién, a qué horas, todas esas cosas. Y Dios lo empezó a hacer. Yo empecé a ver a Dios hablando a través de a mi propia vida, a través de la Biblia. Y dije, bueno, ya cuando uno ya creyó, ya cuando uno ya entramos en gastos, ya Dios dijo, pues que se haga la voluntad de Dios y no la de uno. Entonces, O sea, se quitan los miedos tal vez en eso, al fracaso. Tenías miedo y lo hiciste con miedo. Lo que pasa es que, yo no sé si ustedes han dado cuenta, pero el miedo surge y cuando uno lo detecta, que ahí es donde tenemos que empezar a identificar cuándo detectar el miedo, porque muchas veces no es solamente el sentir el pálpito rápido o el sentir el dolor de estómago o Las que uno mariposas. siente que baja Que se la le baja tensión, toda la tensión, que sí. está frío, que ya empieza a afecta el cuerpo. temblar, porque pues hay eventos donde ese miedo se traduce así, sino también empezar a identificar que ese miedo en qué se está disfrazando también. Entonces, por ejemplo, cuando yo no socializo, cuando, por ejemplo, procrastino cosas, Que espero Cuando y postergo, sí, eso sí es cuando verdad. busco excusas que no son válidas para disfrazar el temor que tengo a nivel de mi interior. En mi interior. Por eso es que es importante identificarlo. Son mecanismos de defensa que utilizamos para realmente no mostrar y enmascarar lo que hay Enmascararlo. trasfondo. Yo encontré Finalmente. 5 tipos de miedo que habla unos psiquiatras y muy chévere, se los voy a listar como para que vayamos pensando. El miedo a decepcionar, el miedo a perder el control, el miedo a no ser perfecto, el miedo a no ser importante o reconocido y el miedo a sufrir. Ese yo creo que es uno bien fuerte. El del sufrimiento. Claro. Muy duro, porque es que la verdad, esta vida de una u otra manera es un poquito sufrida. Sí, es Porque dura. no es perfecta, entonces está uno siempre como protegiéndose de todo. Es que más o menos es eso que estás diciendo, el mecanismo de defensa es ese sistema de protección, la armadura que te pones para que, como ya viviste cosas, como ya viviste un fracaso, entonces esto nunca más me volvió a pasar. Claro, es que Algo se así. cierra totalmente, porque claro, uno ya ha tenido una experiencia, ha vivido algo y ese fracaso lo que hace es no quiero volver a conocer, no quiero volverlo a vivir, porque piensa a que le va a volver a pasar. Sí. Y lo marcó. Ya Hizo lo como una marcó. marca. Sí, sí, Es sí, hay una marca. experiencias reales, digamos que como hablábamos de que el miedo puede venir de algo real, pues digamos que cuando hay relaciones, hablándolo dentro de todo, ¿no? No solamente este ejemplo, relaciones de abuso, Sí, sí, infancia tóxicas. de abuso, Sí, claro. bueno, tantas cosas a nivel, digamos, también laboral, a nivel de muchas cosas, pues eso va generando un tipo de, dicen psicológicamente que es protección, pero internamente hay que analizar qué es lo que está pasando dentro de nosotros y tratar de descubrir ese miedo, de dónde procedió. Sí, O tienes de toda la ¿cuál razón. es la raíz? Porque de algo que siempre hemos hablado nosotras en esta mesa Sí. es que es importante siempre encontrar la raíz de los nudos que hemos hablado, Sí. reconocer para así mismo poder ser libres. Claro, además porque si no identificamos el miedo, que es digamos el tema que traemos hoy a la mesa, empieza uno ese círculo a vivir recurrentemente situaciones a las que se tiene que uno que enfrentar. Por ejemplo, bueno, estos temas hablando de relaciones, pero también en los contextos laborales, ¿sí? Cuando has tenido jefes de pronto fuertes, por decirlo así, un poco Negreros, digo. autoritarios, pues no quiero usar la palabra, pero bueno,
empiezas también a tener miedo y vas a llegar a una nueva empresa y vas a creer que a todo momento te van a tratar así. Entonces uno se siente maltratado, que es como dice uno. Y Sí. empieza a tener Así ese es. temor y empieza el temor a creer en los mismos, digamos, talentos que tú tienes, en que haces un buen trabajo y ahí empieza a afectarte ya otros temas. Y es, por ejemplo, bueno, el tema de la identidad que lo hemos tocado, pero Ujú. también como la autoconfianza. Y empieza uno a dudar hasta de sus mismas habilidades para desarrollar determinadas labores. Entonces, eso también es un tema Yo quiero que... ahí dar como algo que viví, porque cuando hablabas de los jefes, resulta que al principio, cuando yo tenía que estudiar, sí o sí, desde primer semestre, tenía que hacer una práctica, desde el primer semestre. Entonces, a esa empresa que yo llegué, muchas veces había una jefe donde pues todo el mundo le tenía miedo a hablar. ¿No han conocido personas a que le da miedo hablar? Claro, sí, sí. Son. No, ay, no, ¿cómo le Ya digo ves esto? en la oral, en la casa, a veces los papás, bueno, en fin. Los papás antes. No, pero eso pasaba antes, exacto. Entonces, digamos que ella era más dura con las mujeres que con los hombres. Y yo tenía como 16, 17 años cuando empecé a hacer mi primer semestre y a hacer mi primera práctica. Entonces, claro, hablaba duro, gritaba duro. Claro, o sea, nadie se atrevía como a decirle algo a ella o a corregirla o a darle una sugerencia por temor a la reacción. Porque la reacción era que usted no sirve para nada, usted es una basura, eso no es que lo mandé a hacer. Literal, así horrible. conocí personas. Para eso les estoy pagando, o sea, porque era dueña de la empresa o es dueña de la empresa. Entonces, en ese tipo de escenarios, pues a veces, por más, siento yo, porque lo logré hacer, vencí ese miedo, de a veces uno como Hablándole. también hablar, sí, de Hablándole. una forma como pasiva, ¿sí? En ese entonces, eh, no era como, o sea, no conocía como tanto de Dios, pero sin embargo, así con temor y todo, me le acerqué a ella, le dije, mira, la instrucción fue así y por eso se hizo de esta manera. Entonces, claro, a pesar de que independientemente de lo que pasara, de que respondiera mal o no, pues digamos que siempre a veces vencer también esos miedos para hablar con alguien es difícil, pero pues Dios es lindo y también le da a uno las herramientas, el tiempo, el espacio en donde uno pueda ya ver como la persona más tranquila y como dice la palabra, que con amor, con paz, con humildad, se puede hablar. Pero fíjate, Entonces, fíjate que en eso, perdóname que te interrumpa, el miedo tiene una forma y es que el miedo se vence cuando uno lo enfrenta. sí, Y, Total. o sea, uno Toca siente, enfrentarlo. el miedo no se va, o sea, no se va en que uno diga, "Ay, tengo miedo, pero que se vaya". No, es cuando tú Toca das ese paso y te encuentras precisamente o en esa situación o en ese lugar que tú no querías estar, pero ahí estás enfrentándolo. Y ahí es cuando como que se empieza a desatar ese miedo, eso que te atemoriza. Pero mira que de lo que tú mencionabas, por ejemplo, eso tiene una connotación porque cuando las personas tienden a infundir miedo a otras, son personas heridas y son Sí. personas que no han resuelto tantas cosas en sus corazones que por eso lanzan narrativas, discursos Sí, también. para llegar y atemorizar a otros. ¿Por qué? Porque el objetivo del miedo es, el miedo tiene un objetivo y digamos que dentro de lo que nosotras hemos mencionado en esta mesa es que cada esas cositas o esos temas que hemos hablado es porque la importancia de reconocerlos es entender que si ese objetivo llega a controlar mi vida, yo no voy a ser una persona plena en lo que Dios quiere que yo sea. El objetivo del miedo siempre va a ser algo y es reducir y limitar la persona a lo que Cristo realmente quiere que esa persona sea. Y uno encuentra, digamos, muchas historias, tanto en lo natural como en lo espiritual, donde uno se da cuenta todo lo que el miedo llega a ser, pero cuando se confronta, lo que realmente reduce. logra liberar. Es como la Lo historia vence. de David y Goliat. Total. Porque, ¿qué Total. quisieron hacer con los gigantes? Infundir miedo. Claro.
Sí, porque en esa época, pues, gigantes. ¿Y qué llegó haciendo este gigante? Con su palabra aterrorizar, ¿no? Claro, Para reducirnos, decía amedrentar. toda su porte, 3 metros de Natural. altura, decía Sí. que una armadura que pesaba cerca de 80 Sí. kilos con todo lo que él llevaba, pues decía que infundía y decían que se aterrorizaban cada vez que por 40 días Sí. Sí. salía Y ese a era decirles la constantemente estrategia acá. quiénes eran. Es que ahí es donde hay el detalle. Esas, esas estrategias las usan hasta en el fútbol, señor. Sí. En todas las esferas porque saben el poder de la palabra. Exacto. El poder de la palabra. Por eso dice la Biblia que el poder de la vida o de la muerte está Está en la tu palabra. boca. Entonces, ahí hay un punto importante también y es que no solo es el hecho de lo que hablamos, sino de lo que escuchamos, a quienes escuchamos. Aquí le abrimos la oreja. Claro, Lo que porque es que creemos. yo digo, es importante escuchar, pero que realmente el corazón de donde procede, qué me está transmitiendo a mí? ¿Qué espíritu hay? Claro, porque hoy en día donde hay tantas narrativas, esas narrativas son las que buscan reducir muchas veces el corazón del hombre Total. a lo que Dios realmente quiere, La fe. a ser libres, a la fe, a la familia, a muchas otras cosas. Entonces, la forma que a veces la persona con miedo quiere infundir es precisamente eso, llegar a limitar y reducir una sociedad, una fe, una La familia familia, por ejemplo. y una vida. Ujú. O sea que Satanás es el artífice del miedo. Claro. Sí, claro. Porque finalmente podemos también concluir el eso. campo de batalla está en la mente. Entonces, con el poder de la palabra, si tú le abres, no filtras lo que tú acabas de decir, si uno no filtra lo que ve, lo que oye y lo permite ingresar a la mente y ahí empieza el campo de batalla, pues empiezan como a destruir desde adentro, que es lo que en ese momento en la batalla entre David y Goliat querían destruir. No le están haciendo ahí apuñaleándolo ni nada, No. simplemente salían a hablar. Sí, Los gigantes. es que Son bravos, eso decían, o sea, si realmente no habían ni siquiera enfrentado un No, día, no, es que eran no. los filisteos, pero tenían el gigante y ese era su escudo. escudo. Claro. Entonces el tipo salía todos los días a decirle, el que a mí me venza, nosotros les vamos a hacer sus esclavos prácticamente. Más o así. menos. Pero si nosotros vencemos, ustedes serán nuestros esclavos. Y si era así porque desde el momento uno no salían ellos directamente a pelear. Ellos decían, póngame en alguien que me enfrente a mí. Entonces, muchas veces Sí. uno mira y decía, pues de pronto lo que él sí tenía era miedo. Sí. Exacto, Claro, posiblemente. Porque si tú no tenías miedo, porque desde el momento uno no salías, que si tenías 3 metros de altura y una armadura como la tenías y eras tan experimentado, ¿por qué Que no salías saliste a y lo matarlos hacías a una todos. vez? Sino Así que, pasa. exacto, y se levantó David, Un David. Dios es Chiquitina perfecto. y que lo enfrentó de la misma manera, Sí, con claro. narrativa. narrativa. Y decretó la palabra donde dice, tú vienes a mí de esta manera, pero yo vengo contra ti. Y lo más bonito es contra qué se viene. O sea, Exacto. uno el miedo tiene que enfrentarlo en el nombre de Dios. Amén. Claro, de Dios. pero Amén. lindo eso porque finalmente lo veían débil, ¿no? Pues, ¿quién hubiera pensado que David? Yo creo que los que estaban ahí, los guerreros que eran personas experimentadas, lo veían como a usted, el que cuida ovejas. El pastor. Sin embargo, yo creo que David tenía mucho miedo, pero lo hizo con miedo, ¿sí? Digamos, se empoderó y hizo algo muy importante y es que confió en Dios. Tal vez ahí es donde se desaparece el miedo. Ujú. Se esfuma. Cuando nos volcamos a creer en Cristo, el que es el Todopoderoso. La Biblia habla de que Él es el Gedeón de la tribu de Judá y habla también, en algunas versiones yo le dice, el Dios de los ejércitos celestiales, es el que va delante de nosotros. Casi que nosotros espiritualmente le estamos viendo la espalda porque Él va primero. Con su espada, Él va cortando las cabezas, quitando todo en el camino lo que es un estorbo y que nos destruye y nos daña. Entonces, cuando uno en realidad puede confiar y se abandona y uno cree que Dios va adelante, que Dios es en realidad el que pelea las batallas, ya el miedo se va. Claro, pero está la otra cara de la moneda y es Elías, Elías. que era pues un profeta fuerte, ¿no? Ujú. Que su palabra hizo, por ejemplo, que dejara de llover
durante 3 años y medio, derrotó una cantidad que eran de hechiceros, ¿cierto? De profetas. De Baal. profetas, pero viene Jezabel y con su palabra otra vez a destruir la mente. Exacto. Es Ves que- que siempre es como Oigan, ese memorizó. recurso. Por ejemplo, cuando Moisés se presenta delante del Magnetizar. faraón, dice que es que la historia empieza porque el pueblo clama por libertad. Y lo más curioso es que el pueblo clama por libertad, pero los egipcios tenían miedo del pueblo. Porque Sí. ya se están multiplicando y en la Sí, medida sí. que más como que los oprimimos, ellos más se multiplican, ellos nos van a hacer algo. Sí, sí, amén. Pero ellos no, o sea, los egipcios no transmitían ese miedo de esa manera, sino a través de cómo decirles, y quién es su Dios, y tal cosa, imponerles más, y a eso, través de la palabra. claro, y todo a través de esa narrativa destructiva y esa narrativa de limitar y reducir a nada, cuando la palabra de Dios dice que con Cristo somos más Que vencedores. Amén, amén. Amén. Sí, es verdad. O sea, Problema. realmente ahí uno se pone a pensar y uno tiene que de verdad filtrar y pensar en qué creer. ¿Sí? Porque si yo creo que esas personas me están infundiendo un miedo que realmente no me va a servir, ahí yo creo que es donde nos tenemos tenemos que meditar y reflexionar y decir, no le voy a creer a eso que me está diciendo. ¿Sí? Y en una época en que la información está a la orden del día, ¿no? Sí, escuchamos, consumimos redes sociales, pantallas. Creo que hay que filtrar muy bien lo que escuchamos, porque uno se puede llenar de temor de que nos espera. Bueno, cuando hablan, por ejemplo, de todo este tema ambiental, ¿sí? Entonces que uno piensa, no, pues si sigue esto, se sigue calentando, vamos a morir, ¿sí? O qué va a pasar donde este tema de la inteligencia artificial tome tanta fuerza que los trabajos ya no van a requerir tantos seres humanos. No, o sea, yo creo que también es importante filtrar, ¿m? Pero también no darle cabida a esos pensamientos. Porque ¿qué es lo que pasa con el miedo? El miedo es natural del ser humano, ¿sí? Es necesario, el cuerpo lo necesita. Es una manera de reaccionar. Pero ¿dónde está el problema? Cuando esto se vuelve de continuo, ¿cierto? Cuando no podemos controlarlo, cuando le empezamos a tener fobia a personas, a situaciones, a cosas, a animales, ¿sí? Cuando vienen esas ideas que todo el tiempo están infundándonos miedo, la ansiedad, por ejemplo, y la depresión, ¿qué es? El miedo al futuro, tal vez. Entonces, El estrés también es un poquito miedo al futuro, pero también está arraigado al miedo al pasado, a todo eso que no has sanado y estás tan cargado así que todo para ti es estresante, todo porque no estás Todo lo limpio. tensiona. Sí, no es que no estás como en paz contigo mismo, entonces vives estresado. Y la ansiedad es el miedo al futuro porque como no puedes tener el control de lo que Claro. va a venir, no tienes ni idea, entonces estás pensando en mañana siempre. ¿Y por qué tú no vives el presente? y hablando de fútbol, por ejemplo, como me da nervios. el miedo a llegar a, no sé, a cuartos de final y nos enfrentemos. Enfrentarnos con Vamos a Argentina. Vamos a Pero inclusive tú lo mencionabas, entre equipos, el equipo que siempre gana, el que empieza a infundir miedo al equipo que tal vez no. Este mundial ha dado sorpresas, Mm. muchas sorpresas, porque no, fuera chistes, o sea, de equipos que a veces Han sido ganadores siempre. siempre, hoy en día los resultados de lo que han sido los partidos que han transcurrido dejan a todos, Sí, claro. venga, esto es cuestión ¿Qué de pasó? mentalidad, Sí. esto es cuestión de realmente creer que se puede, no siempre los mismos. Entonces sí, ha sido bien. También. Ven acá, les tengo una raíz que identifiqué de lo que puede ser el miedo que les decía a no ser importantes, ¿sí? Entonces puede ser una raíz de abandono, de sufrir como descuido cuando fuimos chiquitos, de rechazo, de no haber sido como lo suficientemente queridos, pues algo así. Y ese rechazo social tal vez de personas que tienen discapacidades o alguna cosa, ¿sí? Como esa necesidad de ser vistos, de ser importantes, porque les da miedo que los abandonen, les da miedo que o sea, si sufrieron, rechacen. que los rechacen, si estuvieron así en su infancia estando descuidados, que pasa mucho.
Entonces, cuando somos adultos, pues tenemos el miedo a no ser importantes. El miedo a no a decepcionar a alguien. Puede ser que la raíz de eso sea porque en la niñez nosotros sufrimos muchos conflictos en la casa. La manera como los papás de uno se relacionaban, todo era conflictivo. Entonces uno, como ser humano ya adulto, pues no quiere vivir el conflicto, huye del conflicto, por ejemplo. O definitivamente dice, no, yo no voy a generar más conflicto, entonces te conviertes en el niño bueno y en la niña buena, para evitar el conflicto y para evitar ser como un problema para alguien, porque estuviste tan lleno de problemas cuando eras un chiquito. Por eso es que es tan importante uno intentar no tener tantos problemas cuando tienes hijos. Y que ellos no los presencien, ¿no? Sí. Porque es llegar a la raíz. Cuando tú, Exacto. sí, cuando tú te haces un viaje, digo yo al pasado, a escudriñar allá en tu infancia y te das cuenta que eso, porque uno de pequeño necesita que le pongan atención, necesita sentirse, no al centro, sino cuidado. Amado, Entonces, protegido. cuando eso no pasa, por la razón que sea, digo, los papás hacen lo que pueden, nos dan su amor en la medida en que lo han podido hacer, pero pues desafortunadamente a veces no, pues faltan. Entonces tú creces con vacíos y eso ya uno de grande lo empieza a ver. Pero es importante, ok, decir listo, pero empezar a escudriñar y entrar a mirar, bueno, ¿y dónde empezó todo esto? Porque Claro. si no... Claro, porque uno dice, ¿el miedo nació del miedo? ¿O de dónde nace? Ujú. ¿Cuál es la raíz? Porque, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan, Mm. dicen que ellos sienten vergüenza, Mm. miedo y se esconden. Y cuando Dios va a Ahí buscarlos, nació. sí, va a buscarlos, dicen, ¿dónde estabas? Es que tuve Miedo. Miedo, dice textual. Dice que una de las palabras que más se pronuncia en la Biblia es no temas. No temas. Entonces, sí tiene que, digamos, verse o entenderse Ujú. por qué a veces tanto temor en el ser humano. Y ahí hay un punto importante para analizarlo porque ¿qué quita el miedo? O sea, ¿de dónde nace y qué lo quita? Sí, enfrentarlo y estar dentro de esa resolución ahí mismo como del mismo, no sé, decisión, problema, lugar. Ujú. Pero en la Biblia dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, Echa fuera todo temor, sí. lo contrario del miedo no es, ¿Qué? La falta de... no es el positivismo, la fe. No sé, uno dice cuál es la contraposición de eso. Pero como menciona la Biblia, parece ser que la raíz del miedo es la falta de amor, que afirma realmente y que genera confianza, porque al final el miedo es la falta de confianza hacia algo, se quiebra algo. Por eso digamos que en gobiernos o en países que han surgido tantas violencias, secuestros, extorsiones, desapariciones forzosas, es bajo muchas veces narrativas de dirigentes que en su corazón han sufrido tantas heridas que eso lo quieren infundir es con el miedo para llegar y reducir una sociedad, una familia, no sé, como en sí al ser humano. Total, eso sí es muy cierto. ¿Tienes más preguntas? Más preguntas reflexivas. Más preguntas ¿De qué nos haces? Ya que te gusta hacer las Nos tienes preguntas. reflexionando, sí. Bueno, sí, acá tengo una. ¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo? Ay, Vivir sin miedo, claro. sí vale la pena. Por ejemplo, ¿cómo sería? Hubiéramos sido Por ejemplo, cantantes. una pregunta es, Hubiéramos sido cantantes más rápido. Hubiéramos sido cantantes desde más joven. Desde los 20. Sí, sí, sí. por ejemplo, vivir sin miedo, salir de, por ejemplo, en Bogotá, Sí, que con esa sin el mano temor de que te roben o que te hagan algo. Pues, ¿cómo caminaría uno en las feliz calles de a esta cualquier ciudad? hora de la noche y todo. O sea, da Sí. tranquilidad. Yo creo que uno cumpliría muchas metas. O sea, Yo la verdad creo Por que lo más menos que se cumplir, arriesgaría y probaría y diría, bueno, lo intenté. O sea, ¿sabe? no se queda como con esa sensación a veces de que uno dice, pero no lo intenté. yo creo que seríamos felices un poco yo también. Felices. más pero fácil más vivir la vida tranquilos. sin miedo, ¿no?
De hecho, Más estábamos tranquilo. hablando detrás de cámaras que nos han enseñado o hemos aprendido a vivir con miedo. O sea, la forma en la que los seres humanos como que nos enfrentamos el día a día es como con miedo. Uno analiza las narrativas, como dice Mari, y los discursos pues de uno mismo, no de los otros, ni siquiera de lo que le dicen, sino lo que uno tiene aquí adentro. Y uno piensa un poquito en qué es lo que uno habla, cómo enfrenta cada situación del día. Y uno, si uno se pone a analizar muy juiciosamente, uno puede decir miedo, miedo aquí, incertidumbre, miedo, ¿sí? Y en realidad no, tenemos que aprender a vivir sin miedo. Uno de los retos de este podcast de hoy, del nudo del miedo, es que podamos desenredar el miedo y nosotros empezar a, no, tal vez no de pronto enfrentarlo como estamos hablando. Estoy leyendo por ahí algo de un psiquiatra y decía que habían dos formas en las que la gente enfrentaba el miedo o reaccionaba frente al miedo, y uno era enfrentarlo. Entonces, que si me da miedo el fuego, entonces voy y cojo los cerillos, pues, y prendo y venzo el miedo así. Y el otro, pero que a veces, en ocasiones, el cerebro, decía eso, de esa exposición como tan fuerte, hay veces se genera un poquito más de trauma. Puede pasar. Hay que analizar hasta dónde uno sí lo enfrenta o cómo hace el proceso para enfrentarlo y no de suerte, de sopetón. Y la segunda es de esas personas o otras formas que tenemos es que ya nos decimos nunca más, así como estamos hablando. Ya totalmente Nunca más nos negados. vamos a volver a casar, eso que miedo, si fracaso, nunca más. Y pues bueno, entonces a uno empieza también a trabajar porque son como los dos extremos en realidad. Y lo que yo entiendo es que como nuestro cerebro cambia, y nuestro cerebro se construye otra vez, se moldea porque tenemos la neuroplasticidad y todo eso. Entonces, él aprende a no estar en eso bajo el miedo y la fobia, sino que tú le vas enseñando gradualmente a irlo enfrentando. Y tampoco es que si te niegas completamente a algo, pues no te vas a negar. Como lo que les decía que yo ya no me negué, dije, bueno, ok. Empecé a cambiar la narrativa del discurso. Ok, sí, señor, listo. No voy a decir que no. Yo quiero hacer tu voluntad, quiero que tú me hables, que tú me dirijas, que yo pueda sentir tu seguridad, que me digas el paso a paso. Y ya cuando yo empecé como a soltarme, empecé a fluir. Ok. Listo, se venció el miedo, ¿sí? ¿Y listo? Y listo, se venció el Ok, ok. Pero sí, Pero es un proceso, ¿no? es un proceso y los procesos toman tiempo. Sí. Sí, Los procesos toman tiempo, necesitan decisión, Sí, también. necesitan decisiones diarias y permanentes y constantes. No está bueno decir un día, ay, sí, hoy ya no voy a pensar en eso, no, sino que yo al siguiente día vuelvo y digo, hoy no, tampoco hoy voy a pensar en eso, voy a pensar en esto. Es verdad. Y el siguiente día, y hasta que esto empiece la mente a cambiar, a transformarse. Yo creo que es importante ser consciente, ¿m? Que Sí, lo que hemos hablado siempre, como de lo que tú decías, como, ok, pues tenemos miedo, ¿de dónde viene la raíz de este miedo? ¿Sí? Como cuando uno saca la luz, es más fácil de pronto identificarlo y también inhabilita al enemigo, Ya. al acusador. Sí, ella. Entonces ahí ya se siente evidencia y uno por lo menos dice, ok, finalmente estamos en un proceso, creo que ha sido de lo que hemos hablado, digamos, estos podcasts, y es que mañana no tenemos que dejar de sentir el miedo. Lo importante es que lo estamos identificando Eso. y que lo vamos a ir soltando poquito a poquito, ¿cierto? Sí. Pero claramente de la mano de Dios, que es el que nos va a ayudar definitivamente. Y algo importante también que estoy leyendo, que está chévere, dice que cuando estamos en el modo miedo, nuestra corteza prefrontal, que es aquí está ubicada como aquí adelante, la hemos hablado ya un poquito antes o no nunca la hemos hablado. Bueno, no me acuerdo. Esa corteza prefrontal es la que nos ayuda como a pensar, a decidir, a hallar la verdad, ¿m? A dilucir, sí, ese es el término, Dilucir. dilucidar lo que es mentira de lo que es verdad. ¿Se acuerda que siempre, ya en los podcasts anteriores hemos hablado que las mentiras que tenemos aquí grabadas, que son las mentiras límbicas, uno tiene que generar y entender la verdad y ponerla sobre encima para poderla erradicar. Entonces, la corteza prefrontal nos ayuda a eso, a no dejarnos estar gobernados por este sistema de alerta, el modo alerta, que es la amígdala cerebral, que es donde está el miedo. Eso, de pronto no hablamos de eso, si ya lo hablamos. Es que ahí hay un dato clave y es que lo que logra el miedo es manipulación. Sí. Entonces, cuando Sí. tú, mamá, papá,
a través del miedo quieres infundir algo en tus hijos, es porque los quieres manipular Ujú. a lo que tú o a tu necesidad. Ujú. Cuando los gobiernos se buscan muchas veces narrativas de querer Ok. infundir miedo al pueblo, es para que el pueblo sea manipulable. Yeah. Cuando desde pues otros escenarios, también aún desde, desde lo mismo laboral, lo que tú Sí, claro. decías, o sea, Sí. si realmente esta persona hacía ese acto de generar esa narrativa, era porque en cierta manera ella no quería que nadie como que le dijera la verdad a ella, sino a todos mantenerlos Claro, dentro de un controladitos. margen que ni siquiera es dentro de una libertad, sino dentro de un miedo de manipulación, porque cuando una persona, un pueblo, un grupo de personas tienen miedo, son más fáciles de manipular, por lo mismo que acabas de decir. O sea, Se no hay esa paraliza. lucidez Ujú. de entender muchas cosas, sino simplemente, lo que él dice es cierto. Y no. Se paralizan. Que es Entonces, lo que se claro, dijimos que ¿qué hacen? las Paralizar. respuestas fisiológicas del miedo normales que lo puede uno paralizar. Y entonces las personas no pensamos claramente, no podemos nunca hallar la verdad, porque nos colocamos como en un modo instintivo. Porque la corteza prefrontal a nivel cerebral lo que hace es que te vuelve un ser pensante, ¿sí? De resto tenemos este sistema de creencias y un montón de cosas que pasan aquí adentro que son instintivos, que están ahí, pero uno ni siquiera sabe cómo. O sea, definitivamente Sí. este tema del miedo está en todos los contextos, Sí. en las situaciones. Lo hemos visto que lo vivimos, digamos, a diario en nuestras vidas, en el fútbol, ahora que estamos en modo mundial. Pero también como país, ¿cierto? A veces también como naciones nos llenamos de muchos temores. Claro, porque digamos, es un país que ha sufrido violencia, es un país que por largos años ha tenido un contexto de narcotráfico, de secuestro, de desapariciones forzosas, aún de abuso de menores. Ush, Fuerzas Armadas. de verdad. Exacto, o sea, de lo que pues nuestra realidad como país nos ha acompañado durante muchos años. Entonces, eso también permea Ujú. en nuestra manera de ver y contextualizar muchas veces las cosas de la vida, ¿ves? Entonces, por eso digamos que, yo no sé, o sea, en cierta manera también son por narrativas precisamente de eso, de infundir ese miedo a una sociedad, porque hay un dicho muy popular que dice los buenos somos más, pero si somos más, Ujú. ¿qué nos pasa que no hemos podido, en cierta manera, ¿Por qué? tomarla Vencer. realmente como tomar de este país y poderlo hacer un país diferente, si somos realmente los buenos más? Ujú. Entonces, lo que tú Realmente es dices. que no creen. Es eso. Por eso es que no, a veces no somos más. Porque la gente no cree que podemos vencer como a ese miedo. Y es que tú te das cuenta que realmente lo que infundes es minoría. Sí. Goliat era uno. ¿Y cuántos eran del ejército de Israel para poderlo vencer? Yo no sé cuántos eran, pero eran hartos. Y decían que ellos venían, Sí. ese ejército venía de ganar casi todo. Sí. Entonces, ¿por qué al enfrentar con miedo Ujú. un personaje estos que, pues, estructuralmente podía infundir, sí, decir, claro, 3 metros de altura, esa Su armadura. pero que más allá de eso, según los estudios, dice que no era ni siquiera eso, sino lo que él Decía la les palabra. decía. Palabra. Entonces, yo creo que es como tiempo también de poder, como país, darnos un mensaje a nosotros mismos de que como colombianos sí podemos vencer esas cosas. Ujú. Corrupción, violencia, tantas cosas que nos han acompañado como país y realmente podernos desde nosotros mismos construirnos para cambiar lo que muchas veces hemos anhelado nosotros, de querer ver un país Ujú. diferente, un país tan hermoso, tan precioso como este. Entonces sí, poder como nosotros ver que sí hay cosas más de donde tomar para cambiar el rumbo de esta nación. ¿Y qué pensamos cuál es el miedo de la ultraderecha? ¿Cuál es el miedo?
pensamos? El miedo. Yo digo una cosa, el miedo al comunismo. Sí, Bueno, puede ser, podría ser. Sí. pero yo pienso que eso va muy ligado también como a lo que, a los, bueno, son ideologías políticas Ujú. que pues uno muchas veces no entiende su contexto desde la raíz de cómo las toman y por qué las toman, ¿Qué? ¿sí? ¿Qué Porque llegaron? el socialismo, porque el Ujú. comunismo, sus raíces, de dónde se fundamentan. Ujú. Pero sí hay cosas evidentes y claras de los cuales uno dice, pues es que yo realmente eso no lo comparto. O sea, me parece que eso podría ser destructivo frente a lo que, pues, a lo que uno cree que es bueno para, pues, para una sociedad o para sus hijos, ¿no? Yo encontré por aquí unas cosas chéveres de eso que hablas del miedo de la derecha. Dice como perder la tradición y los valores. Entonces como que se vayan perdiendo esas costumbres que uno ya traía, como el tema de la identidad social, sí, como el tema inclusive de nuestras creencias, ¿sí? Pero también cuando puede haber exceso de gobierno, o sea, como que no haya como tanta libertad individual. ¿M? Y de pronto que se va perdiendo como la posibilidad de que puedas libremente comercializar, ¿sí? O tener tus propiedades, etcétera. Pero también un poco a la inseguridad y al desorden social. Entonces tiene mucho que ver con el debilitamiento de la autoridad, ¿m? De pronto el aumento de la criminalidad o inclusive pues que no haya tanta disciplina social y el sentirse un poco que hayan como de pronto organismos o entes que vengan como de alguna manera atacar como esas ideologías o que vengan a decir cómo gobernar. Era un poco de lo que yo encontraba de eso. Y tal vez que se destruya un poco la familia, Es que yo, o sea, esa por parte hay ejemplo. que hablarla abiertamente. Yo creo que una de las pensamientos globalistas es atacar la familia. Siempre ha sido como, o sea, siempre ha sido como el foco para debilitar una sociedad. Así hoy en día se piense que no es así. No, pues por Cuando, ahí es que es. cuando, cuando, cuando Dios crea a Adán y Eva, dice, o sea, Él dice que los bendice y dice que esto es bueno en gran manera. Sí. Entonces, aún dentro de la misma Biblia dice, ¿quiénes somos nosotros para maldecir lo que Dios ha bendecido? Amén. Y de ahí hay que Amén. partir. Sí, O amén. sea, Dios es quien gobierna. De Jehová es la tierra y su plenitud. Por encima de Dios no hay nadie. No hay gobierno, no hay imperio, no hay régimen, no hay nada. No hay nada. Dios es quien establece y fundamenta su gobierno. Y Él lo quiere hacer institucionalizar a través del hombre y la mujer, o sea, a través de una familia. Ujú. Y uno se da cuenta que el ataque hacia la familia siempre ha existido, porque un reino dividido no puede prevalecer. Ujú. Mientras que uno se da cuenta que dentro de una sociedad, por ejemplo, las pasadas analizaban dentro de la primera vuelta presidencial y decían que una de las cosas que mantiene esta nación, y así eso a veces genere polémica, pero pues esto hay que hablarlo, y es que Colombia es un país que todavía cree en ese fundamento de que la familia tiene que primar. Ujú. Y eso es súper importante dentro del desarrollo de una sociedad. Obvio. Sí, Porque es que el desarrollo de una sociedad no siempre y no va a ser más importante que la familia, el ambientalismo, el tema de explotación minera, el tema de otras políticas económicas, el tema de otras políticas sociales. Sí, eso hace parte del desarrollo como sociedad, pero el que realmente principal y el que premia es que no se destituya de una sociedad sus valores y sus principios. La familia es fundamental. Y entonces, ¿qué piensan de lo que hace esta izquierda con todo este tema de esas libertades a nivel sexual, entendiendo que una familia en realidad está constituida bíblicamente por un hombre y una mujer? Solamente el espermatozoide de un hombre puede fecundar el óvulo de una mujer. No existe otra forma de hacer familia. No existe otra forma de procrear, como dijo el Señor. Sojuzgue la tierra, le dijo a Adán y a Eva, y procree. ¿Sí?
cultive la Fructificar. tierra, multiplícate. Esa es la forma de Dios. Y cómo uno en ese momento piensa, ya hablando del temor de la derecha, de que se destruya, entre comillas, como la familia y otras cosas, cómo uno mira ahora a la izquierda. Uno dice, bueno, pero la izquierda en realidad sí está queriendo distorsionarle el diseño de Dios, por eso la población LGTB, por eso los discursos a través de todo ese cambio de género, por eso esa distorsión de la sexualidad, por eso un montón de cosas, por eso esas agendas en los colegios, por eso ahora los colegios están llenos de niños que no saben si van a ser hombres, mujeres, que se besan entre hombres, mujeres, niños, en que todas las niñas con los niños, las niñas con las niñas. Y porque de todo lo que hemos vivido este tiempo con este mandato de Petro, cómo eso se llenó, se esparció, literal, como agua, digo yo. Y cómo ahora está pasando en Se este abrieron las momento. puertas. Sí, es como ahora en este momento estamos a unos días de las votaciones, ¿cierto? De la segunda vuelta, para ver si la derecha pues puede quedar, puede ganar la derecha y ver cómo Dios está utilizando esta derecha para quitarle todo ese peso y todo eso que ya se vendió como pan caliente y todos estamos normalizando todas esas cosas. Eso fue lo que empezó a pasar en este país. Normalizamos las conductas, pensar que podemos tener relaciones sexuales en el mismo sexo, que es normal que los niños se quieran cambiar el sexo, normalizamos un montón de cosas que en realidad, que despertar a los niños a la sexualidad a los 5 o 6 años cuando no tienen ni idea y no tienen la forma de cómo discernir las cosas como realmente es el diseño. Entonces, si está pasando esto, el miedo de la derecha es que se destruya lo que Dios mismo, el diseño. Original. Sacándolo de un montón de cosas y discusiones, como decía Marisol, ¿cierto? De cosas sociales, de cosas económicas, el fundamento, la familia, el fundamento bíblico y cómo Dios, yo lo estoy viendo, lo veo de esa manera, cómo Dios en este momento está como intercediendo o obrando al favor de las personas que queremos el diseño, de las personas que no queremos seguir viviendo eso tan distorsionado. Es que hay una frase ilógica y irracional. Vamos por la vida, pero abortamos. Pero Yo le decía a mi esposo estos días, bueno, pero ¿eso qué significa? sí, ¿Cómo así que vamos por la vida? Dicen los de la izquierda, pero abortan, son pro o sea, aborto. Yo no el entendí. diseño de Dios no, claramente no es ese, más bien es ayudar a también a esas mujeres indecisas que de pronto no tienen ese apoyo, ¿cierto? Es como más bien luchar y buscar eso, pero apoyar a que se haga eso. Lo que pasa es que digamos que eso son prácticas o apoyar ese tipo de políticas no están realmente acabando con la causa de un problema, que es, por ejemplo, en el caso de una mujer que pues tiene relaciones, se embaraza y entonces piensa que el fin o la solución, mal llamada solución, es acabar con la vida de un ser humano. Entonces, pues resulta que el problema no se acaba ahí. O sea, siempre hay que buscar que la raíz, o sea, ir a la raíz para acabar el problema. Y en muchas sociedades lo que se busca es cómo yo complazco la deliberación de la humanidad cuando eso simplemente en vez de traer liberación está trayendo más esclavitud. Porque la raíz no es coger y quitar de en medio una vida totalmente inocente, sino es cambiar una percepción de que tú tienes un cuerpo en el cual tú debes preservar y cuidar y quererte, porque de ahí parten muchas cosas. Entonces, por ejemplo, uno nota que muchas veces dentro de estos discursos actúa mucho la doble moral. Total. Total, Y es una de las características del tema, o sea, queremos justicia, pero somos laxos con la justicia completamente. Sí. Entonces, Total. uno mira a la luz de lo que la Biblia dice y dice que Dios aborrece las balanzas falsas. ¿Y eso qué significa? Dice que Él aborrece a quien condena al inocente y a quien pone por inocente al culpable. Sí, amén. Entonces,
uno mira dentro de esos contextos todo lo que se está distorsionando, no solo a nivel digamos, de la parte de su ideología de identidad, sino a nivel de muchas cosas. Y toda esa distorsión de pensamiento para venderle a una sociedad una normalización que a la final está alterando terriblemente la estructura de lo que realmente fue establecido. De lo que Dios dijo, y es que cuando Dios dijo ya algo, ¿quién estaba por encima de Dios? Yo estaba mirando un artículo y decía que el comunismo estaba ligado al ateísmo, porque la presencia esta de querer gobernar, de querer hacer la propia voluntad, de la rebelión en sí, es totalmente atea. ¿Sí? Se contrapone a lo que es Dios, ¿sí? Y el comunismo en realidad lo que quiere es generar ese control, porque ¿qué ha pasado con Venezuela? ¿Qué ha pasado con Cuba? ¿Cómo eso los ha esclavizado? Los esclavizó. Nadie tiene derecho a nada, ni a comer, hola, decentemente. Porque exactamente, porque es tanto, quieren controlar a través de la política al ser humano, hasta quitarle todo, su identidad, su ser, o sea, es una cosa densa. Y nosotros en este momento tenemos varias discusiones, todo, yo creo que la gente, los que son de la izquierda, los que son de la derecha, pero simplemente decimos, pues, ¿qué hay detrás de todo lo que la izquierda? Yo en mi caso digo, ¿qué hay detrás de todo lo que la izquierda dice? ¿Por qué esas discusiones? ¿Por qué esas formas? Como yo miraba y lo hablábamos el otro día con Marce, tantos jóvenes que piensan y dicen, yo voy a votar por la izquierda, o sea, es que esto es lo mío, yo lo defiendo a capa de espada, me peleo, salgo, apuñaleo, un montón de cosas, porque hay una rebelión implícita. Uno, por ejemplo, dentro de esto se da cuenta que a veces ni siquiera es como, de pronto pocos tienen como realmente la capacidad, cuando tú les preguntas por qué, decir, bueno, es que yo me identifico con estas ideas, con este plan de gobierno. La mayoría se identifican es con algo y es con un discurso de resentimiento. Sí. Entonces, yo soy resentida porque a mí me pasó algo, porque yo vi esto, porque yo viví eso, y eso no significa que en cierta manera no seas víctima de algo. Pero cuando yo escucho el discurso donde también casa perfectamente con mi resentimiento, ahí es donde yo digo, estoy afín hacia esto eso. Es lo mío. Y eso no debería ser así, porque estamos inclusive llamados a ser pacificadores, o sea, y también de respetar, o sea, respetar las libertades de las otras personas. Entonces hoy nos encontramos dentro de un contexto donde ya pues o sea, decir esto puede generar muchos comentarios, que ya a veces ni son comentarios, sino amenazas. Sí. Mira lo que pasó con el tema de las camisetas, o sea, la polarización. Oh, muy duro. Pero muy todos duro, se encierran el temor, ¿no? Porque tú dices algo como y es... lo hacen o siguen porque de pronto pueden temer, eso que tanto temen, lo que la palabra lo dice, a lo que tú más temes. Eso te sobreviene. Entonces de pronto también refugiarse un poco en el discurso permite que de alguna manera ese mecanismo de defensa para cubrir ese temor y evitar de pronto enfrentar eso que de pronto tú estás escondiendo ahí. Pues está analizando algo y es, ¿cuál es el miedo de la izquierda? Y yo pensaba, el de la derecha está ligada, y yo he escuchado de pronto a Abelardo hablar de esto, hablaba por ejemplo en los créditos del ICETEX y decía que como Petro los dejó como abandonados y ahora tienen que pagar un montón de plata y tal, no sé qué, y él decía, ahora yo voy a esto es una muy buena forma de apoyar a los estudiantes, a los que están saliendo, pero esto va a ser por mérito, no por poliquetería, por algo porque convenientemente yo voy a ayudar a la hija de este, o voy a darle ese beneficio a este o algo, sino que se lo van a ganar, porque son buenos estudiantes, porque se ponen aguerridos a sacar buena IFEX, porque esto siempre demostraron que pueden y sobresalen, porque es por mérito. La izquierda, yo pensaba en eso, la izquierda tal vez quiere las cosas, les da miedo no poder ser excelentes o no poder tener mérito de algo, pensaba yo, y decía... Como lucharla. Claro, y decía, pues, porque el comunismo es como eso, ¿no? Aquí nadie va a tener más de 2 propiedades, ¿listo? Solamente puede tener una. Y
y los demás lo tienen que repartir. Y todos los de la izquierda, sí, gracias, eso es lo que yo quiero, ayúdame porque esto es una injusticia este país. Pero en realidad también, si usted analiza, muchas de las personas que tienen algo y que han conseguido algo, hasta una beca en el ICETEX, es porque se esfuerzan. Porque se lo han un ganado, mérito. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mío en realidad de la izquierda? Decía yo, pensaba, meditaba en mi corazón. Señores, Ellos, por ejemplo, tienen el derecho a hablarlo de frente y está perfecto, sin amenazas, sin decir y desprestigiar y muchas veces maltratar la sociedad o el país en el que estamos, sino hablarlo con libertad. y lo que pensamos y las Sí. conclusiones a las que hemos llegado. Mira, algunas cosas, aunque nosotros no somos un país comunista, pero algunas de las cosas que ha sufrido Colombia y que ya lo hemos mencionado es décadas de conflicto armado, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados. También cogen a niños y demás. Miles de víctimas entre civiles, militares y miedo e inseguridades en muchas regiones, que es lo que ahorita se ve mucho más marcado en regiones, ¿no? Muy duro, sobre todo como a lo perimetral. Sí. Está durísimo. Finalmente somos todos, no somos una sola partecita, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que prácticamente, digamos que el comunismo ha sembrado y está esa narrativa de sembrar como a veces el miedo, ¿cierto? De que si no se hace de esta forma, como se sigue haciendo, como tenemos ahorita el gobierno, entonces Colombia no va a tener un cambio y no es así. Acá también hay como que reflexionar, porque cuando hablabas de los jóvenes me devolvía. A veces nos dejamos llevar por cosas pequeñas, por eso han tenido como acciones muy rápidas en tan poco tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que subió el sueldo. No está mal que suba el sueldo, pero yo por subir el sueldo no va a cambiar un voto o unos principios, ¿sí? Hay que empezar como a entender cómo analizar realmente, o sea, no dejarnos, como dicen, vender por algo sencillo, sino que hay que informarnos realmente de todo para poder tomar una decisión, realmente. Hay que informarnos y partiendo desde los principios de Dios. Cuando hablábamos de la familia, como base, pues no dejarnos llevar por otras cosas, sino desde donde de verdad queremos ver la vida y el futuro. Es realmente como también pensar en eso. Bueno, que el miedo no nos paralice como Que el miedo nación. no nos haga votar mal, por Además, favor. porque la Biblia no niega la existencia del miedo, pero sí lo redefine, ¿cierto? Y es aparte que no es un estado permanente y es la oportunidad para que confiemos en Dios. Dios está en el asunto, ¿cierto? Total. Y lo otro No. también hay que romper un poco de la polarización que ahorita se vive, porque el hecho de pensar distinto no es que seamos enemigos, ¿sí? Total. Porque esa es la polarización, es que al yo pensar distinto ya me vuelvo enemigo. Eso es lo que ocasiona la polarización y realmente no es así. Si no piensas como yo, entonces estás equivocado. Y hasta las familias mismas se pueden tener conflictos por eso. Y acá el tema también es como a no llegar a ese nivel. Claro, tienen obviamente formas de pensar, pero no llegar a ese nivel como de que se divida la familia precisamente por no poder expresar o informarnos más. Como lo decía, hay que discernir, hay que investigar. Como el miedo a no escuchar el punto de vista del otro, Exacto, a no o sea, pensar que realmente tengo yo para la romper- verdad absoluta, por decirlo Es que así. para romper la polarización es yo Ujú. poder tener esa potestad de poder escuchar al otro tranquilamente. La polarización no permite eso. Es que ya te ve como un enemigo. Sí. ¿Sí? Como que ya eres un enemigo por no pensar igual que yo. Entonces, eso también no hay que llevarlo a ese extremo. Finalmente, pues Dios es el que tiene el control. Afortunadamente, yo lo decía, yo nunca había visto tantas iglesias, sean católicas, cristianas, tenemos un mismo Dios, de que estemos en oración. Yo de verdad nunca había visto para unas elecciones ver cómo tal vez a través de ese miedo, más bien lo que hemos hecho es como acercarnos más a Dios, a decir, Dios, haz tu voluntad en este país, ¿sí? Entonces, los invitamos a que sí, a que sigan no orando, tengan miedo. que oren, que no tengan miedo, mientras oremos, no hay miedo. Oye, es que el Señor Mira que ya ha hablado Ya algo, hablado. ya ha hablado como algo como claramente a los cristianos, pues, a la iglesia de Cristo. Y ha dicho que él va a poner a Abelardo como un Ciro.
en este tiempo para que saque a su pueblo de toda esta presión en la que estamos viviendo, para que haya ese cambio. De hecho, yo le vi una entrevista a Belardo y decía, pero es que yo no sé qué es lo que quieren. Yo soy el presidente que ustedes han estado pidiendo. Yo me patrocino solo. Yo no debo favores políticos a nadie. Yo hago todo solo. Yo puedo hacerlo. Yo esto. Y yo pensaba, yo así. Y estuve investigando, preguntándole, ¿ha habido alguna vez un presidente que se patrocine solo? Y todo el mundo me respondió, ¿No? no, le pregunté a mi papá, alguien que se haya puesto al poder, que él mismo, sin ayuda de nadie, sin deber, es que como él mismo lo ha hablado, que yo le he escuchado los debates, yo no tengo ningún compromiso político, yo puedo llegar y yo voy a poder ser libre en organizar todo esto que está tan desorganizado, en pagar toda esa deuda que tenemos, porque sí, él no le debe nada a nadie, y sí, pero los que han subido siempre tienen que, decir así, yo ahora voy a poner en las entidades públicas a gente, no por compromiso político, no a nadie que no esté preparado, no a nadie que no sea merecedor, sino que realmente sepa lo que está haciendo. O sea, lo que yo entendí es que hay un montón de personas en este momento que en realidad no saben ni siquiera qué están haciendo ahí, los pusieron por un favor político. Sí, total. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo, sí. Qué miedo, hacemos? por favor. Por favor, pero bueno, señor, yo ya voy a hacer, sí. Por favorcito. La iglesia, como decía Marcelo, lo que hay que hacer es orar. Todavía tenemos Sí. una semanita para seguir orando. Ahí les tengo, mire, cómo enfrentar el miedo según la Biblia. Eso sí lo quiero leer porque me pareció hermoso. Dice, oración y confianza. Filipenses 4, 6 al 7 dice, aconseja entregar las preocupaciones a Dios en oración para recibir paz. Amén. Pero también recordar la presencia divina. En Salmos 23, 4 dice, afirma que incluso en el valle de sombra de muerte, no hay por qué temer porque Dios nos acompaña. Mira esto, mira este. Segunda de Corintios 7:14. Si se humillare mi pueblo y oraren, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Hermoso. Pero mira Ay, este. amén. Dependencia de Dios. Isaías 41:13. Recuerda que Dios sostiene la mano de sus hijos y les dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Entonces, eso es hermoso también. Hay un pasaje donde Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman. Yo he vencí. vencido. Es el único que ha vencido. Lo he vencido. Aquí nadie más ha vencido. Sí, solo la él. verdad no. Entonces, para Ellos donde mismos vaya imposibles. Cristo, Para allá vamos. Para allá Si Dios vamos. dijo que iba a poner un ciro, para allá hay que ir. Para allá. Aparte que él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Él no dijo, voy a estar unos días y otros no, sino todos los días. Amén. Hasta el fin también de los dijo, tiempos. el que conmigo no recoge, esparce. Entonces, el que es con Dios, Está- bien. Pero el que no es con él, es contra él. O sea, Sí, no no hay que ponerlo en Aquí no hay- contexto. Ay, porque Aquí la no hay como, violencia, como grisecitos medios, No. ni tibios, decía el Señor a través de un profeta que se llama Santiago Castaños, el Señor no quiere la tibieza ya en este momento. Sí. Decía, la iglesia de Cristo entiende lo que Dios está haciendo, entiende los momentos de Dios, los kairos de Dios, los procesos espirituales, decía, lo que Dios está operando espiritualmente para librarnos a este país de esas garras en las que hemos estado y que esto no siga avanzando. Si la iglesia entiende, entonces, ¿por qué la iglesia? Porque Sí, los la creyentes iglesia. dicen, ay, tan chévere la izquierda, tan chévere el proaborto, ¿Sabes tan por qué? chévere, señora. Porque están dormidos. Exacto, iglesia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Sí, no, es que mira, en serio, o sea, porque lo decía, acá mismo en la palabra lo dice. Acá lo dice yo. No, pero hablando No, en sí, serio, Miss, es hablando en porque- serio. No oran realmente de pronto, no oran para mirar, para que Dios les dé una dirección. No. Entonces dice, yo me creo cristiano, pero nunca oro. Entonces no saben para dónde van. Sí. Por favor, los No sé. creyentes, Sí. despertemos, dejemos que el Espíritu Santo nos deje ver cuál es su voluntad para ser guiados, porque el voto de todos es importante. Hay una responsabilidad Es de importante. todos, o sea, Exacto. y es, aquí dice, 1 Timoteo 2, de 1 a 2, dice, que se hagan rogativas, oraciones e intercesiones por todos los que estén en eminencia. Amén. Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, por eso también tenemos que orar. Y dice Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová.
Bienaventurado. Orar definitivamente. Somos personas Hay que Es la orar. medicina Este es para el momento miedo. para orar por eso. No, y en general digo para pues, todos los miedos, ¿no? De los que hemos hablado, la oración es importante y vital para... personales. Ujú. Bueno, hay Bueno, que estar firmes en la roca, que es Sí. Sí, señora, firmes en la fe. firme. Firmes por la patria. Perdón. Que no es por la patria. Aplica mi frase, se tenía que decir y se dijo. No tenía otra vez. Bueno, Bueno, chicos, bueno, y la verdad, todos los días. ahora vamos por ahí ya. Echa un ocho, mujer de fe. En cada no tu gracia encontré hoy camino libre. Me redité hasta los confines, iré del nudo al infinito.